Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Vaya fin de semana del Gran Premio de las Américas de MotoGP que hemos tenido, el más emocionante, ¿no?, de este cortísimo inicio de campeonato que llevamos hasta la fecha. Y sobre todo, antes de que entremos en profundidad, os quería comentar que la idea que tengo es que hablemos exclusivamente del protagonista indiscutible del fin de semana que vemos en pantalla y de Aprilia. Y así, los demás temas súper destacados del fin de semana, como el señor Acosta, con el que se me acaban los calificativos, de Marc Márquez, que cogía ese liderato el domingo y se iba al suelo con esos problemas de frenos que tuvo, también de las demás Ducati, de KTM, en definitiva, de todo lo sucedido, pues hablamos más tranquilamente en diferentes vídeos y hacemos un contenido pues que sea más ameno y no excesivamente largo. Dicho lo cual, vamos con Viñales, que se ha convertido este fin de semana en una fusión entre Batman y el Capitán de las Américas, porque llegó a este circuito y, como os decía en la previa de este Gran Premio, cosa que no he acertado tanto con mis pronósticos de quiénes completaban el fin de semana, y esto nos permite ver lo impredecible que está MotoGP y en este sentido lo bonito que tiene este deporte, pues os comentaba el buen idilio de Viñales con el trazado de Austin, en el que ha conseguido su primera victoria en Moto2, ha sido capaz de ir muy rápido en diferentes temporadas, y el año pasado con la Aprilia a nivel de ritmo también era uno de los pilotos más fuertes. Sin embargo, como muchas veces le ha sucedido a Viñales y ese talón de Aquiles, a la hora de clasificarse y sobre todo de salir bien y posicionarse en las primeras curvas, pues le dejó sin ninguna opción el año pasado. Antes de que analicemos el fin de semana en orden cronológico de Maverick, me gustaría comentaros que yo en este canal lo he dicho muchas veces, yo me he quejado muchísimo de ese nivel de inconsistencia de Viñales, ya sea por falta de estabilidad mecánica, psicológica, por la influencia de malas decisiones que se han tomado en su entorno en temporadas atrás, y sobre todo me he quejado porque esa falta de inconsistencia nos impedía ver a un pilotazo con un talento que sobrenatural, más allá de esos 2-5 destellos a lo sumo a lo largo de una temporada, y te da coraje, ¿no? Porque cuando vemos a Viñales pilotar con su moto, en este caso la Aprilia, como si fueran uno solo, es una auténtica pasada. Yo es de los mejores estilos de pilotaje que he visto cuando Viñales está en su plenitud, y este fin de semana en Portimao también lo hemos podido ver, es una auténtica pasada. Entonces, yo creo que también, dicho todas estas sensaciones que me ha dejado el fin de semana, que poquita gente he visto yo en redes sociales con hate, ¿no?, hacia Viñales, de que no se haya alegrado de cómo le ha dado la vuelta a la situación, de cómo había empezado la temporada Maverick en este sentido. Empezamos el fin de semana de la actuación de Viñales, en el que ya el viernes, tanto a nivel de vuelta rápida como de ritmo, estaba en el sitio. Parecía que ya una moto que toleraba los baches mejor que los demás, porque era brutal. Ahora iremos un poquito en las diferentes partes del circuito donde Viñales era capaz de marcar la diferencia y de qué forma. Y sobre todo fue de los pocos pilotos en probar ese compuesto medio trasero con el que tenía un nivel de consistencia superlativo. Os quería comentar aquí también que ha habido, pues bueno, se ha hablado muchísimo, ¿no?, de esa elección del compuesto trasero, si era el medio o el blando. El año pasado fue el blando el que se utilizó tanto en la sprint como el domingo en Austin, y Pecco Bagnaia fue de los poquitos pilotos en utilizar ese compuesto medio el viernes, el que no acabó usando el domingo. Y claro, hay que comentar una cosa: nosotros desde nuestra perspectiva solo de la simple definición que tiene el compuesto, pues uno piensa, compuesto medio pues va a tener más durabilidad, ¿no?, más consistencia, a medida que la carrera sea de más vueltas y que la temperatura en pista pues sea más elevada, obviamente. Pero claro, tenemos que pensar lo siguiente: el compuesto medio tiene una construcción más dura, evidentemente, que la blanda. Por lo tanto, eso significa que el rango de funcionamiento de temperatura de ese compuesto va a ser mayor que el del blando. Por lo tanto, también, si el piloto, a nivel de las sensaciones que tiene por su pilotaje, de la puesta a punto de su moto, en definitiva, los diferentes factores que hacen funcionar a los neumáticos, no consigue hacerlo funcionar a la temperatura debida, va a tener que sobrepilotar, intentar meterle esa temperatura para que el neumático funcione bien y al final pueda acabar sobrecalentándolo. Si todo esto se suma, al final significa que vas a llegar con un neumático sobrecalentado, con peores prestaciones a final de carrera con la que llegarías con un neumático blando, y te cuesta menos meterle esa temperatura y que te baje
de forma óptima o como debería. Por esto, estos son diferentes matices que tenemos que tener en cuenta y muchas veces decimos, coño, pues en neumático blando, pues si la carrera es a más distancia y la temperatura de la pista y las condiciones y demás climatológicas son más complicadas, pues es obvia la decisión, pero todo va en base, ¿no? de las decisiones que se tomen en esa parcela del box junto al jefe de mecánico, todos los miembros del equipo y el piloto, ¿no? Dicho todo esto, vamos al sábado, que Viñales, bueno, acabó el viernes como segundo clasificado. Mucho se hablaba de esa vuelta estratosférica de Martín en esa práctica, en la que ya había bajado el récord absoluto de pista, pero es que Viñales se quedó a 76 milésimas. Ya estaba avisando de que, ojo, vengo igual que en Portimao y si no pasa nada, vengo apretando, ¿no? Llegó el sábado, hace esa pole estratosférica, ya hablaremos de esa mala Q2 de Jorge Martín cuando hablemos en los siguientes vídeos de Ducati y de sus pilotos. Y sobre todo llegaba momento crucial el sábado, un momento de la salida. ¿Cuánto sabemos, no, que Viñales en este sentido sufre? ¿Cuáles son los talones de Aquiles más destacados de Viñales? Los decíamos antes. Momento de la clasificación, ya estaba superado este fin de semana. Está clasificando bien. Desde Portimao parece también que le ha cogido ese punto a que a una sola vuelta pueda ser muy competitivo y estar ahí delante. Venía la segunda parte delicada, el momento de la arrancada. Apagan semáforos, soltar embrague y tener un buen inicio. Eso en Viñales no siempre ha sido el problema más importante, pero sí que se ha repetido en muchas ocasiones. Y sobre todo, lo que sí se ha repetido en Viñales es esa mala capacidad de decisión, mala toma de decisiones, mejor dicho, porque la capacidad la tiene obviamente, en ese posicionamiento en las primeras curvas, que era donde hemos visto también el año pasado, donde ha perdido muchísimas posiciones. ¿Qué sucede el sábado? Sale perfecto, como un tiro, coge la primera posición y enseguida llega con una ventaja hacia esa curva 1, que tiene un embudo, como ya sabemos, una curva súper angulada y súper difícil, y ya toma el liderato desde inicio hasta el final de la carrera sprint. Al final, incontestable. Y ahora sí que vamos a empezar un poquito a analizar a Viñales en esas diferentes partes del circuito y donde él se veía que evidentemente estaba marcando la diferencia. Empezamos en esa primera parte enlazada del circuito, que la hacía de escándalo, es que bailaba sobre la Aprilia, era brutal. Y ahí, por ejemplo, respecto a Marque, veíamos esa diferencia en la sprint, donde Marque iba un poquito más con el gancho al cuello, y Marque incluso comentó con Dani Pedrosa, le dio a entender que esa falta de fuerza de poder aplicar en su brazo, en esa zona que viene lesionada de años atrás, no le permite ser tan rápido y tan incisivo en esos cambios de dirección. Luego Viñales, otro punto donde veíamos que era súper rápido en esa curva 10 a izquierda, súper velocísima, que se hace en cuarta, en bajada, y era una zona que yo os comentaba también en la previa, que está súper bacheada, pero es que ahí parecía que Viñales tenía una moto que no se movía tanto que la de los demás, que además se lanzaba con una velocidad que le permitía tener una salida impresionante, y sobre todo esta era una de las tónicas más importantes que ha tenido Viñales en este fin de semana, y sobre todo el domingo a la hora de la remontada, que tenía muy buena aceleración en la salida de las curvas, sobre todo por ejemplo de esta curva 10, que le permitía ya llegar en paralelo y con opciones de adelantamiento en frenada de la curva 11, que vimos muchos adelantamientos también en esta zona en esa remontada del domingo. Luego pasamos también en la curva 12, donde venía de muy buena aceleración también de la 11 y la clavaba, y sobre todo las curvas encadenadas de derecha de las 16 y las 18, Viñales tenía una moto súper estable, iba por el sitio, era una pasada ver ese paso por curva que tenía. Y ahora llegamos a una zona que para mí es súper determinante, que es el momento de frenada previamente al ingreso a la curva 19, donde marcaba la diferencia ya hasta el final del circuito, es decir, hasta la siguiente última curva de la 20. Porque en ese momento que os decía, previo al ingreso a la curva 19 a izquierda, él sabría más que los demás pilotos, que hacía más paso por curva, hacía más metros, pero eso le permitía tener una mejor aceleración, levantar la moto súper rápido y tenía una tracción y una aceleración de esa salida de la 19 que le permitía llegar con unas opciones súper ventajosas a ponerse en paralelo y probar el adelantamiento y acometerlo finalmente en esa curva 20 a izquierda también, que es la antesala a la recta de meta, ¿no? Entonces,
sobre todo en esas partes donde Viñales era súper incisivo, donde era capaz de tener mejor aceleración que los demás, le permitía llegar con más aire en el momento de la frenada y lógicamente frenando Viñales este fin de semana también le hemos visto pues superlativo, es obvio, ¿no? Para tener este nivel que hemos tenido. Y dicho esto, nos vamos al domingo. Llega Maverick, lógicamente el plan que tenía en la cabeza es evidente. Repetir lo mismo que el sábado, coger la primera posición cuanto antes. ¿Qué sucede? El domingo parece ser que ya había hablado con Aprilia de que las sensaciones con el embrague ya no eran las mismas. Y quisieron trabajarles del equipo para darle esa misma sensación. Y aquí estamos hablando que el nivel de sensaciones son mínimas. El momento de soltar el embrague, todo va en función de ese feeling que tenga el piloto. Y claro, estas son las pequeñas cositas que te pueden hacer marcar la diferencia levemente, porque tenemos los controles electrónicos de salida, el launch control, tenemos los sistemas de hold shot activados. Todo esto hace que el margen de error de salida del piloto se disminuya, por lo tanto todos van a tener esa misma base para salir, pero lo mínimo que te puede hacer cambiar la diferencia es esa sensibilidad que tenga los pilotos con ese embrague. Por ejemplo, el año pasado KTM estaba probando esos embragues de carbono que tenía una mordida más agresiva, pero era súper incisivo en esos primeros metros y le permitía, también de la configuración que tuviera con el launch control, que KTM no han sido los únicos, los primeros en empezar a trabajar con esos embragues de carbono, pero toda esa combinación permitía a KTM, y lo siguen siendo, ser súper efectivo en esos primeros metros de arrancada. ¿Qué sucede con Viñales? No hace una mala arrancada, pero sobre todo sorprende la salida que tiene Acosta. Acosta hace una mejor salida que el sábado y se pone primero. Si nos fijamos en las imágenes, que no me ha dado tiempo a traer aquí diferentes fotogramas y me hubiese gustado, pero bueno, Viñales no hace una mala arrancada, se queda en torno a esa segunda posición. El problema viene dado cuando llega a esa primera curva, llegamos a ese embudo y además Martín ya lo avisó en las declaraciones del sábado. Yo me quedé pensando mucho en ellas porque dije, cuidado, porque dijo, voy a ser más agresivo el domingo y no voy a ser tan cauteloso a la hora de meter la moto. Yo lo vi ya el sábado, que no había sitio para meter la moto por donde iba, pues lógicamente eso significaba que el domingo querías buscar un mejor sitio o ser más incisivo, era tirarte al vértice y rezar porque haya un suficiente espacio que el otro piloto pueda levantar sin entorpecer mucho los demás pilotos que vienen a su lado. Efectivamente, llegó Martín, se tira al vértice, le coge el interior a Pecco y aquí se produce el efecto dominó. Pecco tiene que levantar la moto para no tocarse y irse al suelo con Martín. Y a la derecha de Pecco estaba Viñales, que iba por esa parte más exterior de la curva 1 para prepararse mejor el cambio de dirección hacia la curva 2 en bajada y cogerlo de fuera hacia adentro, ¿no? Ahí viene Pecco, le obliga a levantar a Viñales y Viñales le descargó. Y Viñales se ve en ese momento un décimo. Lo que se le tuvo que pasar por la cabeza, porque muchas veces hemos visto en esas malas salidas, esas primeras malas curvas de Viñales, que llega ese momento y ya dices, me vengo abajo, lógicamente, porque te ves con todas las opciones y te ves de repente un décimo. Pero ahí se vio ese cambio de chip en el que en la primera vuelta Viñales gana 2 posiciones y estaba súper determinado. Es que eso es el mayor cambio que vemos de Viñales. Y os voy a poner la siguiente foto en pantalla que ha publicado MotoGP, que es muy buena y nos permite ver la cantidad de posiciones que Viñales iba ganando a medida que iban avanzando las vueltas. Como decía, en esa segunda vuelta ya había recuperado 2 posiciones. Posteriormente, desde la cuarta hasta la sexta vuelta, se mantiene en la misma posición y eso nos permite ver la claridad, ¿no? Esa capacidad que tuvo para no precipitarse. Es más, él comentaba que cuando se vio en esa 11ª plaza en la primera curva, dijo, va, un piloto por vuelta. Y es una pena no poder compartir aquí los diferentes adelantamientos que hizo en formato de vídeo, porque era de una capacidad de precisión y de lectura de las líneas que hacía el piloto de delante y donde él tenía más ventaja a lo largo de todo el trazado, que era brutal. Luego, por ejemplo, la siguiente vuelta que os comentaba, gana 2 posiciones y en el total de la remontada, aunque venga de esa 11ª posición, lleva a cabo 14 adelantamientos, porque, por ejemplo, pilotos como Alex Rins, como Pecco e incluso como Miller le devuelven el adelantamiento, ¿no? Y ya a partir de que a falta de 8 vueltas al final toma el liderato, pues ya no lo abandona hasta el final, ¿no? Deciros también que es muy llamativo porque aquí voy a hacer una reflexión. Vamos a ver. Hoy en día tenemos factores muy limitantes y sabemos cuáles son. Nivel de aerodinámica, los problemas de aumento de temperatura y presión en el neumático delantero,
de la falta de resistencia al aire cuando va un piloto en frenada dentro del el flujo de aire suyo y que no puede pararlo como debe y esos problemas de absorción, el aire sucio, pero llegamos a unos puntos en los que no son tan decisivos. ¿Por qué? Primero, dependiendo de la tipología del circuito, aquí estamos en el circuito de las Américas, que es el tercero más ancho del calendario, pero cuando vayamos al siguiente, que es Jerez, el más estrecho de todo el año, vamos a ver qué problemas suceden. Por ejemplo, también otra explicación más que doy en este sentido, cuando un piloto demuestra esta velocidad tan superior a los demás, como es el caso de Viñales, se pueden sobreponer a esos factores limitantes. Por lo tanto, por ejemplo, también a Costa hemos visto que es un piloto que de nuevo está conociendo la categoría y que puede estar mucho tiempo detrás de un piloto, pero cuando puede estar detrás de mucho tiempo un piloto de Oteo, es porque tiene muy buenas sensaciones y puede sobreponerse a esos problemas, pero eso significa que esos factores limitantes, como decía, no existan. A ver, no podemos pasar del extremo de decir esto es Fórmula 1 y nos adelanta y todos van en línea, porque no es así, evidentemente. Y aquí a la vista está la espectacularidad de grandes premios que tenemos en muchísimas ocasiones. Y luego tampoco podemos decir que estos factores no existen. Vamos, tampoco seamos negacionistas, ¿no? Me estoy atrancando un poco porque me está empezando a doler la garganta y no sé por qué, tengo la voz un poco cansada. Dicho todo esto, voy a poner la foto de la siguiente tabla que he preparado, la clasificación del campeonato. Podemos ver de esta forma también los resultados que han hecho en los diferentes grandes premios. Vemos a Viñales que si no hubiese tenido ese inicio tan duditativo en pretemporada, no teniendo unas sensaciones tan afines con la Aprilia, pues si hubiera tenido mejor el resultado un poquito más decente en Qatar y quitándole también ese 0 en Portimao cuando tenía la segunda plaza asegurada, ¿quién dice que no estuviese líder, no? Y ahora nos preguntamos, oye, Viñales, ¿de dónde has sacado esa capacidad para tener ahora mismo la Aprilia tan por la mano cuando le ha costado tanto al inicio de pretemporada? Y 2, ¿va a ser capaz de mantener este nivel? A ver, a la primera pregunta, al final, hoy en día, para que un piloto esté en plena sintonía con su moto, son pequeños detalles. Si juntas todo ello y hace que todo esté en el sitio, eso es lo que le permite al piloto tener las mejores sensaciones posibles y creérselo y estar ahí. Yo he escuchado a Pecino comentar en su canal que decía que Aprilia había movido a Viñales en 2 centímetros a la parte posterior de su moto, que son diferentes cositas que puede ser que le hayan generado esa mayor confianza y ahí le permita estar. Entonces, es que son tan pequeños detalles con la igualdad y el nivel de evolución tecnológica que tenemos hoy en día y técnica, que es brutal, ¿no? Y luego, a esa pregunta de qué sucederá con Maverick Viñales de aquí en adelante. Llegamos a Jerez, en un circuito que precisamente haya conseguido resultados fantásticos. Sí que ha conseguido podios y sí que, por ejemplo, me acuerdo que en su gran premio de debut en 125, lloviendo 2011, entre Isaac, me acuerdo, que tuvo problemas posteriormente de ripaje, pero que fue capaz de adelantar a Nico Terol y a otro piloto en curva, no me acuerdo, cometió un doble adelantamiento en frenada, que son una de las primeras imágenes que tengo de Viñales en el Mundial. Sí, una pasada. Dicho este inciso, vamos a ver, porque históricamente en MotoGP, aparte de algún podio conseguido, no es que sea su mejor circuito. Vamos a un trazado que nada tiene que ver con Portimao, con Austin, donde al final ya cada piloto empieza a trabajar un poco más en esa base de la moto, junto con su equipo, donde todo se va viendo un poquito por el sitio. Pero si vemos a un Viñales, ya no digo con esa capacidad de dominar como en el circuito de las Américas, como en Portimao, pero de estar luchando en el grupo de cabeza, ojo, porque no sabemos qué Viñales entonces podemos tener y si hay que sumar un candidato más al título. Aprovechando que tenemos la tabla del campeonato aquí en pantalla, vámonos con Aleix, que bueno, se las prometía muy felices con ese inicio de pretemporada, comentando que era la mejor moto que había pilotado nunca, pero claro, siempre digo lo mismo, inicio de pretemporada, hay que cogerlo siempre con pinzas. Es verdad que el domingo todo apuntaba que en el Gran Premio de Qatar era un candidato a la victoria, con esa buena gestión de gomas, pero al final neumáticos de acero, que sin problema, no sabemos si fue la falta de capacidad de sobreponerse a esa dificultad por parte de Aleix, pues que le obliga
a no mejorar esa octava plaza hasta este último Gran Premio de las Américas con esa quinta posición en la sprint. ¿Qué tenemos? Yo sinceramente no voy a defender esa teoría de que hay circuitos que no lo son tanto como Aleix, pero sí que hay circuitos donde Aleix no es tan rápido, y eso es evidente. Portimao no es uno de ellos y el circuito de las Américas menos. ¿Por qué? Aquí históricamente hemos visto, bueno, el fin de semana de 2022 donde creo que se cae hasta 4 veces. Este es un circuito con esa parte muy remarcada de stop and go que, vamos, es totalmente contraria a donde Aleix saca sus mayores virtudes en el estilo de pilotaje, que es de dejar correr la moto, de tener más paso por curva, de tener una aceleración y levantar la moto muy fluida, de aprovechar esa parte ciclo, ¿no? Que es donde están las ventajas de esa Aprilia, donde lógicamente ha hecho ese trabajo de evolución a lo largo de las últimas temporadas Aleix. Y tengo mucha curiosidad de ver cuál va a ser su comportamiento, su resultado, a medida que vaya avanzando un poco el campeonato en esta llegada a Europa. ¿Por qué digo esto? Porque claro, Aleix ha dejado caer que si se ve siendo competitivo y con buenos resultados, él tiene la intención de seguir un año más. Y es entendible. Cuando un piloto llega al final de su carrera deportiva y es en el momento cuando mejores resultados consigue y cuando más competitivo es de todo lo que ha sufrido, pues dice uno, a ver, quiero seguir estirando un poco el chicle, no que se acabe ya esto, ¿no? Es lógico. Así que vamos a ver cuál es la situación de Aprilia, porque yo con Viñales, y no os voy a engañar, lo he comentado muchas veces, no sé si aquí en el canal, de que si Viñales no conseguía ser un piloto excepcional a la altura de su talento, va a tener muy complicado, yo creo que esa continuidad y confianza por parte de Aprilia. Porque hay que acordarse que no es el tercer año completo, pero sí la tercera temporada de Viñales en Aprilia, porque bueno, vino después de esos problemas con Yamaha y vino ya más allá de prácticamente de mitad de temporada. En definitiva, antes de terminar el vídeo, bueno, lógicamente os voy a poner la foto en pantalla. Madre mía, el vídeo se va a quedar ya larguísimo, pero yo me lo paso bien hablando. Si ustedes también me acompañáis y estáis aquí, pues adelante, ya está, no pasa nada. Quería hablarle de la actuación de Miguel Oliveira y Raúl Fernández. Raúl Fernández ha sumado sus primeros puntos en una carrera sprint, acabando con muy buenas sensaciones en esa 9ª plaza, pegado a Pecco Bagnaia, que tuvo más problemas en ese sábado y lo hablaremos en los siguientes vídeos. Y también consiguió sus primeros puntos, es decir, acabar la primera carrera el domingo en esa 10ª plaza. Con Raúl Fernández, los resultados que ha tenido hasta la fecha, no digo que esté para luchar por el top 7, pero no hace justicia al nivel de velocidad que ha demostrado en muchos entrenamientos en este inicio de campeonato. Por lo tanto, a ver si esto es una base sólida que se va haciendo y permite crecer tanto al equipo de Stewart-Haas como a Raúl a la par. Porque hay unos comentarios que dejó también Raúl Fernández el jueves antes del inicio del Gran Premio, bastante curiosos, que dijeron que en su equipo se habían dado cuenta que habían unos problemas en su segunda moto del box que hacía que no tuviera el mismo comportamiento. Y claro, decía que cuando se subía de una moto a otra se volvía loco y claro, pues esto lo achacaba ¿qué? Pues al neumático, me ha tocado otro neumático que no es igual que el de la primera moto y entonces le cambiaba todo y se volvía completamente loco. Sinceramente, a raíz de estas declaraciones lo único que puedo entender, porque a nivel de electrónica no te das cuenta de que la segunda moto tiene un problema en el tercer Gran Premio o al final del segundo Gran Premio. Puede ser a nivel de parte ciclo, que un chasis tenga una parte que no es como la otra o como no toca, que el basculante a nivel de parte ciclo, no sé. Pasando de Raúl Fernández y que estoy viendo aquí que no le he puesto el acento en la tabla, está muy bien, la verdad. Pero bueno, esperemos que le permita, ¿no?, crear esa base para seguir subiendo hacia arriba, que es lo que toca. Y de Miguel Oliveira, que le hemos visto pues en esa doble 11ª posición, tanto en la sprint como el domingo, que consiguió su mejor resultado en Portimao con esa 9ª posición y le está costando también este inicio de campeonato. Vamos a ver si van creciendo a la par ambos pilotos junto con el nuevo equipo, como comentaba. Y para terminar el vídeo os voy a poner en pantalla una pequeña curiosidad a nivel técnico que seguro que no lo sé, es que no lo he visto que la hayan publicado en ningún lado. Yo me había dado cuenta y digo, bueno, pues para adelante, se me está apagando hasta la luz, yo de verdad que ya flipo. A ver, mirad, os voy a poner así, mira.
Aprilia para este inicio de campeonato en pretemporada había traído ese nuevo colín de difusor soplado, que básicamente, lo explicamos en su día, pero para no alargarme más, buscaba ese fenómeno de cargar más aerodinámicamente la parte trasera de la moto, buscando más estabilidad en curva y una mejor aceleración. Viñales, desde el primer momento, este colín no fue de su agrado, lo descartó, y como hemos visto, pues a lo largo de todo este inicio de campeonato, ahí veis que ese es el colín habitual del año pasado y hasta la fecha que está usando tanto el lado de Viñales y que se estaba empleando en Aprilia. También, por parte de Miguel Oliveira, en este fin de semana hemos visto que ha empleado ese colín habitual, es decir, sin ese difusor soplado. ¿Qué hemos visto de Aleix? Que sí que era el que se había decantado por ese nuevo difusor soplado, porque decía que él a la hora de soltar freno, de hacer mucho paso por curva, de dejar correr la moto, veía que la moto iba muy pegada al suelo y le daba muchísimas ventajas. En este caso, Viñales comentaba que en frenada aproximación a curva la moto se volvía más tosca, más inestable, no tenía ese feeling. Pero este fin de semana hemos visto a Aleix que ha vuelto a montar ese colín habitual del año pasado y que lleva Viñales. Pues estas son pequeñas cositas que se ven y que, bueno, sobre todo también las pequeñas diferencias que se puedan hacer hoy en día, sabemos que están en esa parte aerodinámica, ¿no? Creo que he dicho todo más o menos lo que tenía apuntado en mi cabeza, así que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Sé que se ha hecho un poco largo, espero que para los siguientes temas tan importantes que nos quedan, como os he dicho al inicio del vídeo, pues me pueda acompañar Manolo. Y nada, que os cuidéis mucho y nos vemos viendo en esta semana. Adiós.